¿No les pasa muchas veces que están trabajando y trabajando y trabajando y pensando en cómo mejorar, cómo crecer, qué más crear, pero la verdad es que estás agobiado y no logras nada y piensas que la creatividad se te acabó por completo? Vivimos en un mundo en el que estar constantemente ocupado o estresado es éxito, en el que hacer horas extras en el trabajo es normal y hemos normalizado tanto eso que también hemos normalizado la cantidad de cafeína absurda que consumimos en el día para poder mantenernos despiertos y con bastante energía durante todo el día. A veces estamos tan concentrados en trabajar más, crear más videos, en mi caso, ver qué negocio nuevo crear, qué innovar, qué sistema crear, editar videos y demás, que nos olvidamos que en realidad para ser creativos, sin importar a lo que te dediques, necesitamos descansar. Y no hablo de descansar, de dormir 8 horas. Voy a hablar de mí, de cómo esto me afecta a mí y qué hago para conseguir la creatividad nuevamente cuando me siento así de agobiada, o más bien, qué trato de hacer constantemente para no llegar a ese punto. Capaz has notado muchas veces que estás, no sé, sentado enfrente de una computadora y la cámara y simplemente las ideas no fluyen. Eso se le llama agotamiento creativo y los síntomas más comunes que yo he presenciado o que yo misma he aprendido y he leído al respecto es fatiga, dolor de cabeza, frustración porque pasas horas y horas pensando en nuevas ideas de negocio o innovación del negocio que manejas hoy en día, lo que te lleva a procrastinar y posponer todo solo porque no tienes inspiración o estás cansado, no te sientes bien en el momento, o lo cual quiere excusa, lo que te lleva a tener un bloqueo mental. Sientes que todo lo que haces te sale mal, que todas las ideas que tienes son muy malas y aburridas, cero innovadoras y que estás más bien perdiendo tu tiempo. Y aún peor, sentir que tienes una fecha límite y que tienes una presión encima para poder entregar ese trabajo y ese plan que quieres crear, ese negocio que necesitas abrir. Pero lo que en verdad debemos aprender es la importancia del descansar. Hay un estudio que hizo la Universidad de Nueva York y la Universidad de Florida, en el cual dice que el 40% de las ideas creativas surgen en realidad durante las pausas y tiempo de inactividad. ¿Pero por qué pasa eso? Pues según este estudio, es el momento en el que nuestra mente puede vagar libremente. Porque aunque estás descansando, el cerebro sigue trabajando en segundo plano, pero sin ser tan frustrado. Lo que nos lleva a más bien lograr tener o lograr recibir, o que el cerebro trabaje de tal forma que nos logre ayudar a crear esas ideas que tanto hemos querido, pero que frente a una computadora o sentados en un escritorio no logramos por el cansancio o la frustración o el agotamiento creativo. Y la verdad es que cuando te sientes así o cuando yo me siento así es cuando en verdad nos damos cuenta que el descanso no es una opción, sino una necesidad. Porque aunque parezca contraintuitivo, uno de los mejores aliados para ver más crecimiento y más progreso es simplemente dejar de trabajar, no trabajar de más. Es por eso que muchos dicen que muchas de sus ideas vinieron simplemente cuando se estaban bañando, cuando estaban manejando, hasta incluso en la poseta o capaz hasta dormidos, porque las conexiones neuronales se reorganizan y es lo que nos lleva a tener esa creatividad que tanto buscamos. Es por eso que se habla tanto de dormir 8 horas al día, de la necesidad y la importancia de eso. Yo me he dado cuenta que cuando decido salir de la rutina, cuando decido salir del día a día, de la ciudad como tal, es cuando en realidad mi mente logra liberar, descansar y en realidad comienzan a fluir esas ideas. Más que todo cuando estoy de viaje. Y tanto así que es cuando llego a emocionarme. Incluso este canal de YouTube lo abrí estando de viaje y estando de viaje fue donde me vino la idea de lo que quiero hacer con los 2 canales que tengo e incluso un tercero que estoy pensando. Y no por diversificarme ni nada por el estilo, sino porque es cuando me di cuenta que ya un poco más relajada, sin tanto estrés del día a día, las ideas que me fluyeron en el momento pienso que son muy buenas y simplemente no las estaba teniendo antes, no las estaba ejecutando antes porque estaba muy agobiada. No quiere decir que no esté así ahorita, eso fue hace unos cuantos meses. Y ahorita llevo unos 2, 3 meses que no descanso como debería. Incluso mi WUP me está alertando que necesito dormir más porque estoy durmiendo de 3 a 5 horas, aunque no estoy hablando del descanso de dormir, sino del descanso de la creatividad del día a día. Por eso es que yo recomiendo siempre, o cuando hablo con mis amistades y familiares, que cuando sintamos que nuestras ideas se estancan, que no podemos más, que no importa lo que pensemos, en realidad lo que pensamos es chimbo, aburrido o malo, es momento de alejarte, es momento de parar de trabajar, tomarte un tiempo, unos días, pero no a juro en tu casa. Y pienso que así es como vuelve realmente la inspiración. Ojo, como dije al principio, cuando hablo de descansar, no hablo de dormir las 8 horas al día, aunque sí son extremadamente necesarias, o de tomarte un día libre,
que sí, es bastante importante también tomarte ese día libre, pero cambiar la ruta es a lo que me refiero. Salir de la ciudad, conectar con la naturaleza. Porque para mí no sirve mucho, o al menos para mí, como dije, tomar un día libre y quedarme en la casa no es tampoco la manera más beneficiosa de descansar la mente, porque te sigues quedando en el mismo ambiente y aunque no quieras, vas a estar pensando en el estrés que conllevas en el día a día. No es lo mismo lo que me genera cuando salgo de viaje, cuando salgo de la ciudad y en verdad ahí es donde me distraigo. No hace falta ir muy lejos para eso. Un fin de semana a la playa, una casa en la montaña, algo cerca, incluso puede ser dentro de la ciudad, pero muy lejos de tu rutina del día a día, incluso fuera de tu casa. Les juro, como les dije, que la diferencia para mí es impresionante, o al menos yo estoy hablando de mí, siento un alivio increíble, me siento mucho más motivada, más relajada. Al momento de pensar en trabajo no me frustro ni me da amargura de decir, ay, no quiero seguir trabajando más, de verdad que quiero ganarme el loto y ya, no, más bien me motiva a seguir trabajando y me gusta trabajar como tal. Como les dije antes, a mí las mejores ideas que me he tenido o donde mejor me he sentido es cuando estoy fuera de la ciudad, fuera de viaje y es donde siento que muchos se pueden beneficiar y más bien muchos necesitan ese descanso mental y no estresarse tanto. Por eso que vemos hoy en día en TikTok este nuevo trend también de cómo era yo antes de viajar por 6 meses y cómo estoy ahora después de viajar 6 meses. Cuando le ves las caras a las personas son completamente diferentes. Les crece el pelo, se ponen más fit, más flacos, pero no por mal, sino porque de verdad están descansando y están distrayendo la mente a la vez. No quiere decir que no estén trabajando. Pero en realidad lo que quiero decir con todo esto y lo que yo he aprendido es que no podemos esperar a sentirnos así para poder planificar esa salida, ese viaje, ese descanso que necesitamos estar agotados para hacerlo. Considero que es algo que se tiene que planificar, ya sea mensual, cada 2 meses. Algo que yo trato de planificar al menos una vez al mes es salir a la playa, así sea ida por vuelta. Si puede que sea de viernes a domingo mejor, o subir la montaña una vez al mes. Algo que sea completamente fuera de lo normal para mí, porque algo que a mí me pasa mucho y cuando ya me doy cuenta que ya estoy tarde es cuando entro aquí, por ejemplo, al estudio y veo algo desordenado y digo, qué fastidio. Y o voy a la oficina y pasa algo y digo, qué fastidio. Cuando estoy así con ese ambiente, ese atosigamiento mental, pues ahí es donde me doy cuenta que lastimosamente ya estoy tarde. Me siento demasiado desmotivada, demasiado cansada, con cero ganas de hacer nada. Voy a la oficina en automático, sin pensar mucho, hasta manejando voy en automático. Y ahí es donde me doy cuenta que lastimosamente es necesario este descanso del que tanto hablo. Y digo lastimosamente porque muchos consideran que uno siempre tiene que estar trabajando todo el día, todos los días, las 24 horas al día, o bueno, vamos a decir 13 horas al día para poder descansar alguito. Pero en realidad eso no funciona, o al menos no para mí, y sé que no para muchos, porque uno se agobia, se cansa y la verdad es que pienso que no es ni saludable. Incluso puedo decir que yo antes podía sentarme aquí a hablar horas frente a la cámara, a veces montaba el video, a veces no, pero hoy en día hay veces que estoy tan atosigada que más bien necesito sentarme a escribir más o menos lo que quiero decir, porque diciéndolo sin leer o tener como un script pequeño, me desconecto por completo, me quedo sin ideas, el video termina durando 1 minuto sin en verdad poder comunicar lo que quiero comunicar porque me termino trabando, y es simplemente por no tener descanso mental, no solamente descanso de dormir, sino también descanso mental, alejarme de todas las cosas que causan algún tipo de estrés. Y cuando yo dije al principio de que tomarse un día libre también es necesario, pero también es salir fuera de la casa, porque también imagínate que te tomas un día libre y te quedas en la casa y bueno, te pones a ver películas o te pones a ordenar, te pones a cocinar, qué sé yo. Bueno, a mí me pasa que constantemente estoy pensando como que, concha, tengo que hacer esto, mejor subo a la computadora y me siento y lo hago. No, pero es mi día libre, entonces sigo haciendo, pero en verdad estoy estresada porque puede que esté viendo una película, pero estoy pensando en que podría estar en la computadora haciendo las cosas que tengo atrasadas. Es por eso que digo que el descanso es necesario, salir de la rutina, salir de tu casa, salir de la ciudad y de lo que ves día a día, porque en realidad si no considero que no es un descanso bueno o beneficioso para la salud. Ahora, quiero saber si a ustedes les pasa esto, si ustedes también necesitan de este descanso, si ustedes también necesitan de salir un poco de la rutina de vez en cuando, una vez al mes, 2 veces al mes, una vez a la semana. Déjame saber abajo en la sección de comentarios. Espero que te haya gustado este video y bueno, como ya me siento así en este momento, estoy sintiéndome un poco agobiada, hoy vamos a la playa, así que viene ese vlog luego en el canal.